estudiantes que se agregaron a la clase. Entonces, precisamente por ese motivo que es, digamos que normal, pero no debería ser así. Es que el día de ayer, pues nos fuimos un poquito despacio con la clase, porque una de las situaciones que yo he notado que afecta mucho cuando uno está del lado de estudiante es el perderse alguna explicación, perder unos 10 minutos de clase, 15 minutos de clase. Eso afecta mucho el entender un, un tema, ¿verdad? Hasta tal punto que a veces uno. Ingeniero apagó su micrófono. Sí, perdón, es que me habían llamado de la coordinación, entonces por eso apagué. Bien, entonces les decía eh, que es importante esto de estar presente siempre en las clases, entrar con tiempo, ya muchas veces con 20 minutos tarde que se entre, pues ya está, a veces ni vale la pena entrar a la clase porque simplemente ya no se entiende qué es lo que se está haciendo. Entonces, por favor, yo lo más tarde que voy a estar dejando entrar es bueno, a las I10. A las I10 va a ser que voy a estar permitiendo ingresos, ya de en adelante ya no. Bien, para las personas que se incorporaron el día de hoy, vamos a estar trabajando la parte sincrónica de este curso a través de esta plataforma, a través de sesiones, reuniones de Meet. Y la parte asincrónica la vamos a estar trabajando en Claro. Entonces, les voy a presentar mi pantalla. Este es el Classroom del curso. Ese es el código de la clase, el que les aparece ahí. Hagan el favor de agregarse a la clase. Y entonces, luego de eso, pues, yo creo que a todos estamos familiarizados con el ambiente de Classroom. Se agregan, por favor. En la primera pestaña, pues ya les indicaba a los compañeros de que vamos a estar trabajando la información que general que se nos pueda brindar, algunos requerimientos de repente de parte de las autoridades, compartir el listado oficial para que podamos comprobar que todo está bien con nuestra asignación, etcétera, etcétera. Pero algo bien importante en la parte de novedades es la asistencia. Ahí va a estar el formulario de asistencia a clases. Es un formulario bien sencillo en donde, bueno, pues colocan su nombre completo y su número de carnet y le dan enviar y, bueno, pues automáticamente queda registrada su asistencia. Como les mencionaba, el formulario está abierto para que ustedes puedan estar haciendo el registro todos los días de
En la parte de trabajo de clases, donde vamos a desarrollar las actividades, ahí se va a concentrar el trabajo de todo el semestre. Ahí les voy a colocar alguna información, como por ejemplo, ahorita pues ya está el programa del curso, ahí está el enlace de las reuniones sincrónicas. En este espacio vamos a estar desarrollando los exámenes parciales. En este espacio se les van a dejar las tareas y ustedes van a poder subir sus tareas. Y bueno, pues básicamente aquí se va a concentrar nuestro trabajo. Aquí donde está lo de las personas, pues ya hay 66 alumnos, debería de coincidir con la cantidad de personas que estamos acá. No coincide porque me imagino que algunos que entraron ayer ya no entraron hoy. Bien, entonces, bueno, pues eso es normal mientras se van acomodando las cargas académicas, mientras se van acomodando los horarios. Algunos pues resulta que les aprueban cursos un poquito tarde y se les traslapan, entonces todo ese tipo de situaciones pues ocasionan problemas y por eso la primera semana pues es un poquito así como que muy tranquila en cuanto al avance para no afectar tanto a los compañeros que se incorporan y así un poquito tarde, porque resulta que al final de cuentas siempre sí van a poder llevar el curso. Entonces, ese es el objetivo de ir poco a poco. Bien. Entonces, dentro del trabajo de clase, pues está el programa del curso. El día de ayer lo revisamos con los compañeros. Dentro de lo más importante, pues está la parte esta del contenido del curso. Está el contenido sintético y el contenido analítico. En el contenido sintético, pues nada más se mencionan las 4 unidades que contempla el curso. Y en el contenido analítico ya se presenta de una forma más desarrollada los diferentes temas que conforman cada una de las unidades. Les mencionaba que respecto a la unidad número 1, pues sí tenemos una situación que es una unidad que es bastante cargada, es bastante extensa. Entonces, sí me voy a tratar de puntualizar en los temas que aparecen ahí. Normalmente esta unidad pues requeriría de que me pudiera extender un poquito más o venir y tener más elementos. Por ejemplo, ahí donde dice extensión de una curva y simetría, pues para mí es importante que cuando nosotros hablemos de geometría, pues pongamos los puntos iniciales con los cuales se, se enfoca el tema este de geometría, desde la definición del elemento básico de geometría que es el punto, luego la conformación de una recta, definir que una recta se puede dividir en 2 semirectas y que tiene una infinidad de segmentos de recta y la representación en un plano cartesiano, ¿verdad? O sea, esas cuestiones son cuestiones básicas que debemos de hablar aquí para poder entonces hablar de la simetría de una curva. Posteriormente entrar a la recta, a la distancia que se da entre los puntos, puntos medios, puntos colineales, ángulos de inclinación. O sea, todo esto pues debe de tener una parte introductoria de la cual sí voy a hablar, pero en otros casos, por ejemplo, ya cuando hablamos de geometría con respecto a una línea, pues van a haber más aspectos que no los vamos a tocar. Bien, entonces,
Eso es lo principal de la parte esta del programa, aparte de la evaluación, ¿verdad? Aparte de la evaluación, que, que bueno, pues ya todos estamos familiarizados a estas alturas de cómo es que se evalúa un curso en la subárea de matemática física. Ya saben, una zona de 70 puntos que se divide en dos partes. La primera parte está relacionada con los exámenes parciales que bueno, pues están directamente relacionados con la clase teórica. Y la otra parte es la del laboratorio, que está relacionada con el aspecto de la práctica del curso. Los exámenes parciales son dos de 20 puntos cada uno para un total de 40 puntos. El primer examen parcial se realiza en la semana del 21 al 25. Esa es la semana de exámenes que está candelarizada por parte de Junta Directiva. Nosotros vamos, como este curso dura 3 días a la semana, entonces lo vamos a estar realizando el miércoles. Primer examen parcial, miércoles 23 de febrero. Segundo examen parcial, semana del 4 al 8, nuevamente, día miércoles, sería 6 de abril. Y bueno, pues ahí se conformaría la zona. El examen final completaría los 100 puntos de ponderación del curso, ¿verdad? El examen final tiene un valor de 30 puntos netos. Y bueno, pues ahí aparece una notita que para tener derecho a examen final, el estudiante deberá primero aprobar el laboratorio, ¿no? El laboratorio es nuestro primer filtro. Y luego, una vez aprobado el laboratorio, pues la zona mínima debe de ser de 31 puntos netos. Perdón. Entonces, eso es básicamente lo que hablamos ayer con los compañeros para los que se incorporan hoy. Tomar en cuenta eso y tomar en cuenta agregarse a Classroom y también registrar su asistencia diaria, por favor. Muy bien. Entonces, ya entrando en tema de curso, pues cuando hablamos de geometría, nosotros normalmente empezamos a hacernos a la idea de que vamos a estar tratando con formas de figuras geométricas y se nos puede venir a la mente que vamos a estar trabajando, por ejemplo, con, con cuadrados, con rectángulos, con círculos, con rombos. Y pues en determinado momento pensar de que vamos a estar trabajando también con figuras volumétricas, es decir, vamos a estar trabajando con, con cilindros, con esferas, con conos, ya figuras que toman una tercera dimensión. Eso es la idea de cuando nosotros trabajamos esta parte de geometría. Sin embargo, cuando trabajamos geometría analítica, ya es una parte más técnica de el tema de geometría. Ya no es nada más centrarnos en ver formas de figuras, sino analizar, por ejemplo, cuáles serían los modelos o las fórmulas que explican que explican la gráfica, básicamente, que van a tener este tipo de figuras geométricas. A eso es a donde nosotros nos vamos a enfocar en esta parte del curso. Claro, la base es siempre la misma, independientemente de que nosotros vengamos y trabajemos
geometría plana o euclidiana, como normalmente se le llama, o que trabajemos geometría analítica. La base va a ser siempre la misma. Y bueno, pues vamos a partir siempre de que el elemento básico de la geometría va a ser el punto. A partir de ahí es que empezamos a venir y a desarrollar todo el tema de la geometría. Entonces, son los entes, es uno de los entes principales. Cuando nosotros trabajamos geometría, tenemos tres entes principales: punto, la recta y el plano en donde se desarrollan estos elementos fundamentales de la geometría. Entonces, cuando nosotros hablamos de un punto, pues hacemos referencia a parte del primer elemento de geometría. Es una representación gráfica que ocupa un lugar en el espacio. Así normalmente nosotros venimos y definimos un punto. Permítanme que voy a hacer algo. Bueno, entonces ahí puse una pizarrita. Pero permítanme ustedes que no les estoy compartiendo. Pablo ya estaba dentro, ¿o qué se salió? Eh, Solo confírmenme, por favor. ¿Pueden ver la pizarrita ahorita? Y ahí que ya se ve. Sí, se ve. Bueno. Entonces, bueno, decíamos, lo primero que definimos, pues es un punto. Ustedes, así que bueno, que esto me va a ayudar un poquito. Cuando vamos a estar trabajando cuestiones teóricas, pues que sea muy teórico, voy a utilizar esta pizarra. Ahora cuando ya se necesite practicar, pues ahí sí yo les voy a estar trabajando con pizarrón, pero cuando no sea tan necesario, voy a utilizar la pizarra de Jambo. Bien, entonces un punto es un lugar en el espacio. Normalmente se representa como un circulito, o muchas veces se representa como la intersección entre dos rectas que van a estar paralelas, así como una X o como una cruz también se utiliza. Y se denota con una letra mayúscula. Entonces, por ejemplo, aquí está. Ahí está. Es el punto A. Ese es el primer elemento que se tiene de geometría. Luego, como segundo elemento, voy a quitar esto un rato pero si este también está, ¿por qué salió? No hay grupo de WhatsApp. Si alguien lo puede crear, por favor, que lo creen. Ustedes ya se conocen y nos envían el link para que nos agreguemos. Porfa. Bien,
Entonces les decía que ese es el primer elemento de geometría. Ese es el primer elemento de geometría. Entonces, un punto va a ser un lugar en el espacio que, bueno, pues normalmente se denota por un círculo, que se va a denotar también por la intersección de dos rectas perpendiculares, ya sea que forman una X o que formen una cruz, y su notación va a ser utilizando letras mayúsculas. O sea, vamos a tener el punto A, el punto B, el punto C, así, etcétera, ¿verdad? Cualquier cantidad de puntos. Miren la pizarra ahorita de Jambo. Dejó de presentar, Inge. Ah, bueno. Bien, entonces, ahora, bien, entonces la notación siempre va a ser con letras mayúsculas. A, B, circulito o si no intersección entre rectas, pero la notación va a ser siempre con letras mayúsculas, siempre. Bueno, ese es el primer elemento de geometría. El segundo elemento, que es el que ya nos va a empezar a llevar a la parte esta de la geometría analítica, es la recta. Y la recta se define como la consecución de puntos que se extienden infinitamente, tanto para el lado positivo como para el lado negativo. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, si este es un punto, miren, si este es un punto, vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a ver, si este es un punto, entonces una recta se piensa a conformar por la sucesión de puntos y los puntos se van a estar tan unidos que en algún momento se va a convertir en una línea que va a crecer al infinito positivo y va a crecer también al infinito negativo. Ya cuando hablamos cuestiones de infinito es porque definitivamente ya nosotros estamos, como quien dice, ubicándonos dentro de lo que es una recta numérica. Entonces, dentro de una recta numérica, pues nosotros ya sabemos de que va a haber un punto de origen, el cual va a ser el cero. Y bueno, pues todo lo que está a la derecha del cero va a ser positivo hasta el infinito. Y todo lo que se va a ubicar del lado izquierdo del cero, pues va a ser negativo hasta el infinito negativo. Así se conforma la segunda, se conforma el segundo elemento básico de geometría, que es una línea recta, es la consecución de puntos que se extienden al infinito positivo y al infinito negativo. Bien, a su vez, esta recta pues puede ser utilizada como un plano de referencia, un plano para indicar, bueno, hay otra situación que me hace falta mencionar aquí. La notación para que se utiliza para identificar a una recta es a través de letras, pero letras minúsculas, o sea, puede ser, por ejemplo, la recta A, la recta B minúscula, la recta C minúscula. Entonces, esas son las notaciones que utilizamos, que a diferencia de los puntos, utiliza letras mayúsculas. Bien. Les decía que las rectas en determinado momento se convierten en un plano de referencia. Por ejemplo, nosotros podemos
ejemplo, nosotros podemos decir, un vehículo se encuentra en una posición de 5 unidades. Entonces ya sabemos de que se va a encontrar hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, tuvo un desplazamiento de 5 unidades. Entonces esa recta numérica a nosotros nos sirve como un plano de referencia. O por ejemplo que se desplazó menos 3 unidades. Entonces ya nosotros sabemos interpretar de que el vehículo se encuentra 3 unidades a la izquierda del cero. 3 unidades negativas. Entonces la recta en determinado momento se convierte en un plano de referencia. Aunque planos, nosotros normalmente estamos acostumbrados a trabajar con planos cartesianos en 2 dimensiones, ¿no? Entonces tenemos planos cartesianos en donde tenemos unas coordenadas en X. A esto normalmente se le llama ordenada y a esto se le llama abscisa. Ese plano se construye mediante la intersección de 2 líneas perpendiculares. Y esas 2 líneas perpendiculares pues dividen el plano en 4 partes. ¿Recuerdan? Cuadrante 1, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, en ese orden. Y el cuarto cuadrante. Todo lo que se encuentra hacia la derecha en el plano cartesiano, a la derecha del origen, todo es positivo, tanto si está en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Todo lo que está a la derecha es positivo. Y todo lo que está a la izquierda se considera con signo negativo. Por aparte, todo lo que está hacia arriba del origen se considera positivo, tanto en el primer cuadrante como en el segundo cuadrante. Y todo lo que se encuentra para abajo, pues se considera negativo, tanto en el tercer cuadrante como en el cuarto cuadrante. Y bueno, pues aquí lo que fui conformando es la manera como nosotros venimos y presentamos el par ordenado que caracteriza a cualquier punto. Entonces, cuando nosotros venimos y queremos referenciar un punto, queremos venir e identificar un punto, pues le vamos a decir que en su notación este va a ser el punto A, pero que tiene coordenadas X, Y. Y ese par de coordenadas las menciono siempre en ese orden. Primero voy a dar el valor que ocupa en X y luego voy a dar el valor que ocupa en Y. Ya sea que el punto se encuentre en el primer cuadrante, en el segundo, tercero o en el cuarto cuadrante. Entonces, el plano de referencia representa el tercer elemento básico de la geometría. Ya dijimos los 3. El primero es el punto, el segundo es la recta y el tercero es el plano. Y cuando hablamos de plano, pues podemos incluir a la recta ya cuando lo podemos venir y presentar de esta manera, veía como una recta numérica. La recta se convierte en un plano de referencia, un plano cartesiano que es el que normalmente nosotros utilizamos de 2 dimensiones, y también podemos trabajar con planos en 3 dimensiones, solo que eso sí ya tienen una representación distinta. Un plano en 3 dimensiones se representa de esta manera. Aquí tenemos la coordenada en X, la coordenada en Y y la coordenada en Z. Y claro, van a tener también sus valores negativos. X negativo,
Y negativo y Z negativo. Entonces a estos no se les llaman cuadrantes. Se les llaman cuadrantes cuando trabajamos en 2 dimensiones, porque se divide en 4 partes el plano. Cuando trabajamos en 3 dimensiones, a estos se les llaman octantes. Y bueno, pues trabajar en 3 dimensiones sí, a veces ocasiona un poquito de problema, más cuando se trabaja así en forma manual, porque venir y generar o crear la idea de una tercera dimensión sí es un poquito difícil, porque normalmente los valores en tres dimensiones, pues es como que estuviéramos nosotros tratando de venir y representar un punto que se va a encontrar en el aire. Si nosotros observamos estos 3 ejes, los que aparecen en negro, pueden tomar ustedes más o menos la idea de que son en la representación, por ejemplo, de las paredes de un cuarto. Ustedes asumamos que este es el piso, ¿sí? Y aquí va a estar la pared, ¿no? Entonces, si esto nosotros venimos y lo completamos, ¿verdad? Aquí va a estar un plano, ¿no? Conformado por X y Y. Y si nosotros queremos tener un punto, que por ejemplo, para graficar, vamos a poner un ejemplo, para graficar un punto en un plano en 3 dimensiones, lo hacemos de la siguiente manera. La notación en 3 dimensiones, pues, tiene la misma tendencia de cuando nosotros trabajamos una en 2 dimensiones. Primero damos el valor de X, luego damos el valor de Y, y por último damos el valor de Z. Así es como presentamos las coordenadas de un punto que se mueve en un plano de 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, si tenemos el punto 4, 2 y 3, por ejemplo. Ese punto 4, 2 y 3. Entonces quiere decir que, bueno, pues el punto se va a encontrar a 4 unidades en el eje X. Podemos venir y decir, bueno, 4 unidades, lo voy a hacer con otro color. 4 unidades en el eje X. Por acá. Tiene 2 unidades en el eje Y, o sea, perpendicularmente. Vamos a tratar aquí 2 unidades en el eje Y. Y luego va a tener 3 unidades en el eje Z, o sea, se va a venir 1, 2 y 3. Este es el punto, si nosotros le queremos llamar punto A, con coordenadas 4 en X, 2 en Y y 3 en Z. Ahora, ¿cómo representamos ese punto? Es lo difícil de ver, porque ese punto parte del origen hacia allá. E imagínense ustedes que es algo que está saliendo de la pantalla, es algo que va a estar flotando en el aire. Y es una representación de un punto, solo que va a ser un punto que está ubicado en un plano de tres dimensiones, X, Y y Z. Entonces, pues, esto de los planos conforman el tercer elemento básico de la geometría. Bueno, volviendo a la recta. Cuando nosotros tenemos una recta L con minúscula, porque las rectas así se denotan, pues una recta va a tener 2 semirrectas. Nada más tiene 2 semirrectas. La que se forma de un punto de ruptura hacia la derecha y
la que se forma del punto de ruptura izquierda. Esas son dos semirrectas. O sea, una recta solo puede tener dos semirrectas. La que se forma de un punto, que es un punto de partida, un punto de quiebre, un punto de ruptura hacia la derecha, y la que se conforma de ese punto de partida hacia la izquierda. Permítanme, no todo está bien. Pensé que alguien estaba pidiendo ingreso. Bien. Y otro elemento que se forma cuando estamos trabajando rectas es el segmento de recta, que es muy distinto a cuando nosotros hablamos de una semirrecta. Segmentos de recta pueden haber cualquier cantidad dentro de una recta. El segmento de recta es el espacio que se conforma entre dos puntos. O sea, si yo vengo y digo, este es mi punto A y este es mi punto B, pues yo tengo ahí un segmento de recta de A a B. Pero si tengo aquí un punto C, pues puedo tener ahí dos segmentos de recta, uno de A a C, que es lo mismo decir de C a A, pero también hay un segmento de recta de B a C. O sea, segmentos de recta pueden haber cualquier cantidad dentro de una recta. En cambio, semirrectas solo hay dos. Se da el punto de partida hacia la derecha y se forma la semirrecta número 1, y del punto de partida hacia la izquierda se forma la semirrecta número 2. Ahí no hay mucho de dónde escoger. En cambio, cuando yo estoy trabajando con segmentos de recta, ahí sí puedo tener cualquier cantidad de segmentos de recta. Y es más, un segmento de recta puede estar contenido dentro de otro segmento de recta. Por ejemplo, aquí, miren, si yo sigo aquí y pongo un punto D, pues el segmento de recta comprendido dentro de A a D contiene al segmento de recta que va de B a C. Entonces, ya cuando nosotros venimos y comprendemos esta parte de los segmentos de recta y nos ubicamos dentro de un plano cartesiano, entonces podemos definir que si este es un punto A y este es un punto B, por ejemplo, que serían a la hora de unirlos un segmento de recta, podemos nosotros venir y determinar cuál es la distancia entre estos dos puntos. Eso lo podemos lograr conocer mediante un modelo, una fórmula que se genera para determinar cuál es la distancia entre los puntos. Ese es el objetivo de la geometría analítica. Poder venir y tener modelos que nos expliquen, por ejemplo, cuál es la distancia entre el punto A y el punto B, o por ejemplo, cuáles son las coordenadas del punto intermedio del segmento de recta AB, o por ejemplo, cuáles son las coordenadas de un punto fraccionante que se encuentra ubicado a un tercio de A del segmento de recta comprendido entre A y B. Ese es el objetivo de la geometría analítica. Establecer los modelos que me permitan conocer esos valores, establecer los modelos que me permitan conocer, por ejemplo, cuál es la pendiente de esta recta, y finalmente establecer el modelo que me indique cuál es la ecuación de la recta. Entonces, ese es el objetivo de la geometría analítica, pero antes de entrar a eso, pues necesitábamos ver los
puntos que acabamos de tratar, que son puntos muy generales, y que dentro del programa, pues nos pide que hablemos de la recta, nos pide que hablemos de la simetría de la recta, y cuando hablamos de simetría de la recta, hacemos referencia a las dos semirrectas que componen a una recta, porque si de repente yo vengo y creo aquí en una recta un punto de quiebre o un punto de interrupción, pues la parte que queda del lado derecho va a ser exactamente igual a la parte que queda del lado izquierdo. Y a eso se le llama simetría, que es una característica que presentan muchas figuras, y es una característica de la cual pues nosotros muchas veces nos aprovechamos para poder resolver problemas. Entonces, tener siempre pendiente eso, que la simetría quiere decir de que las figuras van a presentar la misma forma tanto del lado derecho como del lado izquierdo cuando nosotros las dividimos a su mitad. Entonces ahí podemos incluir, por ejemplo, esto se parece, por ejemplo, cuando tenemos un círculo, ¿eh? El círculo, si nosotros los partimos exactamente a la mitad, presenta simetría. La parte que queda del lado derecho es exactamente igual a la parte del lado izquierdo. Un cilindro presenta simetría si nosotros lo partimos por la mitad. La parte del lado derecho es igual a la parte del lado izquierdo. Un cono presenta simetría. Si lo partimos a la mitad, pues lo del lado derecho es exactamente igual a lo del lado izquierdo. Una recta presenta simetría. Una parábola presenta simetría. Entonces, muchas figuras geométricas con las cuales vamos a estar trabajando tienen esa característica. Son simétricas. Bien. Entonces, de mi parte yo me quedo aquí. El día de mañana pues vamos a empezar a ver este tema de la distancia entre puntos, la pendiente de una recta, la ecuación de una recta, y poco a poco vamos a ir entrando hasta llegar a las ecuaciones de círculo, ecuaciones de parábola, que bueno, pues ahorita ya saben ustedes que son figuras que se desarrollan dentro de un plano cartesiano, tienen sus propias características, y esas son las que vamos a explicar de aquí en adelante. Bien, entonces no sé si alguien tiene alguna duda o estamos bien ahí. Coméntenme, por favor. ¿Todo claro? Sí, que todo claro, gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana. Que pasen feliz tarde. Permítanme. Ahí está el enlace de WhatsApp para el curso. Únanse, por favor. Yo ahorita me estoy uniendo de una vez. Bien, ya estoy unido. Entonces, es todo por hoy. Nos vemos mañana. Que pasen feliz día. Feliz día, ingeniero.